Wanla amum yesiklingamalta sekiasaltamakay itnamaltaataqlal antatnetsikumla kapkailalla helmaklam kana naklaninko alfabeto kaitan sikuenen tumana mokelta itnen soninko ya el alfabeto fonética internacional hitna itnen sonen ke hitna wanla yo yamun yasun kosna chanmanikay tamhay lana sokk yo yam sat hawi kapo ang lani klok sat nentas kum hawi wanla na nentamostang yasun itnen so ningko moksama letras na alfabeto na fonética internacional ay matan sekuk mo na Santa Mel maklamka la tema kilpa metikun ka na kilshap itne yasa na alfabeto na fonética internacional hitna ay tan maske me klena maske mel maklamka sekum kalte makay han artin kenya makna yike angwani keltem nama na anyolta mokelta kana niya sam ko kikitwa video yam online klap nentatastam angel pai kam saptam hawi wansa il tamong yasam ko nailata ayumta angomok makay kung elipstam tamnake kombina elipstam tamnake makay at kalapsa ya mun yasam ko gracias. Tengo una pregunta. ¿Cómo se escribe correctamente algo? ¿Qué exposición al compañero? Un árbol. Memón. ¿Memón? Sí. Memón. ¿Cómo se escribe? En el alfabeto fonético. Palo Santo. Es lo que escucho, ¿sí? La acústica de la sala no es perfecta y tampoco quiero andarme paseando para acercar la oreja a la boca de ustedes, pero lo que escucho es así. Escucho M, no hay ningún problema, ¿cierto? Escucho una E un poco más larga, es memón, no memón, ¿sí? Entonces, esto lo representa el alfabeto fonético con este símbolo, quiere decir que la E es un poco más larga. Escucho otra M, luego escucho una O que es un poco más cerrada que la O del castellano. Lo que escucho es memón, no memón. Y entonces, el hecho de que es una O un poco más cerrada, lo represento así. Y luego al final escucho la EMA, memón, que represento con este símbolo. Una cosa que no he marcado en ninguna de mis transcripciones es el acento. Entonces les voy a preguntar algo. Cuando ustedes dicen esta palabra, ¿es igual decir memón que decir memón? ¿O solo se puede decir memón? Memón. Voy a añadirle una marquita a mi transcripción. ¿Me pueden decir de nuevo la palabra casa? Tema. ¿Y la palabra fuego? Tazla. Tazla. También escucho una un poco más larga. ¿Cómo lo decís? Tazla. Hay ciertas consonantes digramas del guaraní que se están utilizando. Por eso aparece el tigma, la NG, que en guaraní también no se separa. Por eso es que aparece dentro del... Sí. En castellano hay
al menos 3 dígrafos. Nosotros les decimos dígrafos a estos. ¿Cuáles son los 3 dígrafos que hay en castellano? ¿Son 3? Antiguamente estas eran, 2 de ellos eran letras, se los contaba como letras, pero después hubo una reforma en la ortografía y ya no se los considera letras aparte. Si ustedes se fijan en los diccionarios de hace 40 años, iba a haber una entrada para la A, una entrada para la B, una entrada para la C y después seguía una entrada para la Che. ¿Sí? Eso desapareció en los diccionarios más nuevos, pero sigue siendo real que una C con una H no se combina para producir un sonido de C con un sonido de H, ¿cierto? Si uno se fija, voy a pasar la página acá. Si uno se fija en la escritura del castellano, che. ¿Cuál es el sonido habitual de la C? Hay 2, ¿cierto? Hay un sonido que es K, como en esta palabra, que los lingüistas transcribimos y hay un sonido S como que los lingüistas transcribimos así. Entonces, esos son los 2 sonidos normales de la C, ¿cierto? Y la H es muda en castellano. Sin embargo, cuando una C se combina con una H, produce un sonido que no existe ni para la C ni para la H, ¿cierto? Produce este sonido que los lingüistas representamos con ch. ¿Sí? Esa es la letra que usan los lingüistas para representar el sonido de ch. Entonces decimos que esto es un dígrafo. Dígrafo quiere decir simplemente 2 letras. 2 letras que cuando se juntan tienen un sonido aparte, un tercer sonido. Entonces la pregunta que les hago yo ahora es, ¿qué otros 2 dígrafos existen en castellano? La doble L. Sí, la doble L. Exacto, la doble L. La doble L. Y la doble R. ¿Por qué son dígrafos? Porque una doble L no es simplemente la combinación de 2 L's. Si yo digo bello, si lo pronunciara realmente como se ve, sin entender que 2 L's hacen un sonido diferente, tendría que decir algo como bello, ¿no? Hay 2 L's ahí. La primera la pronuncio L, la segunda la pronuncio L. Y ahí está. No hay ninguna comprensión por mi parte si pronuncio esto, que juntas ellas tienen un sonido diferente. Y si pronunciara la doble R como una combinación de 2 R's, tendría que pronunciar esto pero. Y no es así, ¿cierto?
Entonces en castellano existen estos dígrafos para marcar sonidos que no están, que no tienen una letra propia en el alfabeto. Hay un sonido que tiene una historia, una letra en castellano que tiene una historia interesante, que es la ñ. La ñ en castellano antiguamente se escribía como dos n's. Pero luego cuando a la gente le pareció que no era una linda manera de hacerlo porque tenía un sonido muy diferente, puso una de estas n's arriba de la otra. Y esa n arriba de la otra n fue lo que se transformó en la vueltita que tiene la n. Y ese es el origen también del símbolo nasal que se usa en el guaraní, ¿cierto? En tiempos muy antiguos, esta n, que perdió su valor de letra independiente, se transformó en una pequeña, en un diacrítico, decimos nosotros, de la consonante o la vocal que la antecedía. Entonces, la existencia de estas dos combinaciones de letras en Entlet, estas dos, tampoco tiene nada de raro para nosotros lingüistas. Son dígrafos. Y son dígrafos que existen porque no hay letras en el alfabeto para representar esos sonidos. No hay una sola letra, a no ser que la inventemos, como inventamos la ñ, no hay una sola letra para representar esos sonidos, y una manera de hacerlo es con el dígrafo. ¿Sí? Otro ejemplo, en el alemán existen vocales como Ö o Ü que no tienen una letra para representarlas. Hay dos maneras de representarlas, una de las cuales es con un dígrafo. Entonces, por ejemplo, para escribir Ö, se suele poner así. Y para escribir Ü, se suele poner así. También hay otra manera de hacerlo que es así, ¿no? Así que tenemos opciones. Y esto me lleva a lo que estaba a punto de decir antes de que se abriera esta discusión, que es, podemos elegir, por ejemplo, aquí, si nos quedamos con el dígrafo o si queremos inventar una letra. Para mí, como lingüista, me da igual. Las dos maneras de escribir están bien, salvo por una cosita que podemos conversar en un segundo. Las dos maneras están bien porque representan un sonido que existe en Entlet, que es distintivo en Entlet. Estaría mal, por ejemplo, hacer algo como vamos a escribir solo L acá. A mí me suena como L esta letra. Eso estaría mal porque en Entlet existe también el sonido L y estaríamos confundiendo dos sonidos. O decir, por ejemplo, esto a mí me suena como M. Yo cuando dicen Tenma, escucho Tenma. No sé cómo pronunciará la gente que no habla Entlet esa palabra cuando se la dice. Tenma, bueno, o a lo mejor usamos la ñ. Eso desde el punto de vista de un lingüista sería incorrecto porque estaría confundiendo sonidos que son
que existen en la lengua y que son distintivos. Pero si reconocemos el sonido, a mí como lingüista no me importa cómo lo escribamos. Y esa es una decisión que pasa a las manos de los hablantes, pero aprovechemos para conversar un poco sobre esto, preguntándoles yo, para empezar, cuál sería la ventaja de hacer esto y cuál sería la ventaja de hacer esto. ¿Cuál sería la ventaja de hacer cada una de estas cosas? Les voy a decir algunas cosas que se me ocurren, ¿sí? Una ventaja de hacer esto es que es muy linda la letra. Me gusta que tiene un cinturón alrededor. Es una sola letra. Es una letra que existe en el alfabeto fonético internacional, así que un lingüista la reconocería. Pero tiene desventajas también. Una desventaja es que se confunde un poco con la T. Otra desventaja es que el teclado de la computadora no la tiene. Otra es que nunca vimos eso antes y nos va a parecer muy raro. ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas de la LH? Bueno, una gran ventaja es que son dos símbolos que ya conocemos. Existen en los teclados de las computadoras, existen en las imprentas, la gente ya los conoce. Para la letra cursiva sabemos cómo se escribe. Pero tiene desventajas esto también, ¿sí? Las desventajas son las desventajas de un dígrafo, que son justamente ¿cómo sabemos que tenemos que pronunciarlo junto esto? ¿Por qué pronunciamos la y no al-ja? Ajla, al-ja. Sí. Sí. Nuestro sonido es el no. No, no. Como subiendo. Sama, uno. Sonido es de J que escribiste H. Has. J. Has. Ese sonido nuestro, porque en nuestra lengua se habla. Sí. 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 Has. Lo pronuncio Pero bien. se usa en inglés en varios H, ans, de todo, se habla inglés o guaraní, figura también H, ¿no? Como ans, no sé si también, no sé. Sí. Esa explicación que dio, pero es nuevo, 70 años atrás me parece usa esa sonido. Sí. Muy bien. Ya, ese nomás quería. Perfecto. Pero lo importante que ustedes están marcando bien es la importancia Sí. de que una ventaja LH es las letras son todo normal. Y además, lastimosamente, digo nomás, para que sepamos nomás, esas dos letras, desde que fue iniciado a demostrar, enseñar a ortografía a nuestros antepasados, hasta ahora es muy conocido, nuestra parte. Sí. Es muy conocido tanto la ortografía y los sonidos. Una ventaja. Prácticamente esa es la identidad del pueblo. Es la identidad del pueblo porque está también otro pueblo que es en Set Sur, pero se escribe en Set. Y esa es la identidad de ellos, justamente. Sí.
dice Hans, Hans, no. Has, sucio, has. Ta, sa, sonido, Me dicen si lo pronuncio mal. hay, como usted y otros etnias, no va a pronunciar bien cuando quiere aprender algo de las palabras. Como usted no va a pronunciar bien porque no es su idioma. Las lenguas pueden pronunciar bien. Se cría. Muy bien, gracias. Y otro agradecimiento no es para cambiar nuestra letra, sino para que por lo menos conocer y ampliar más el conocimiento. Por eso te felicitamos que nunca hemos escuchado, nunca hemos visto como internacionalmente que tenga sus letras para todo, universalmente. Sí, yo lo que quiero es principalmente esclarecer esta diferencia entre lo técnico que un lingüista puede aportar y que puede servir a la discusión y lo práctico. Y lo práctico realmente es una discusión en la que yo puedo ayudar, pero que me es relativamente ajena, ¿no? Tenemos opciones y tenemos que discutir entre esas opciones, viendo cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una. Y en este caso, bueno, por dar un ejemplo, podemos inventar una letra nueva o podemos guardar la combinación de letras que se usaba antiguamente, que se han usado siempre. Y claro, ustedes ven que hay una pequeña desventaja en eso. En los dígrafos suele haber una pequeña desventaja, que es, uno los ve y se pregunta, tengo esto acá, ¿cómo lo voy a pronunciar? ¿Lo voy a pronunciar junto o lo voy a pronunciar separado? Se puede pronunciar de las dos maneras en Enschede, ¿cierto? Entonces, un ejemplo en que esto se pronuncia junto es tasla. Acá se pronuncia junto. ¿Alguien tiene un ejemplo de una palabra en que se pronuncia separado? Separado, A ver, voy a buscar. La pregunta que les quería hacer es, esto sabemos que se pronuncia todo junto, tasla, pero ¿cómo sería LH pronunciado separado? ¿Cuál sería la pronunciación de eso? Talha, ¿no? Talha. Y bueno, no encuentro ejemplo, pero para mí es más fácil si realmente no existe. No le suena nada como al-ha que podría pronunciarse. Entonces, en efecto, una de las objeciones que podríamos tener a usar el dígrafo no es válida, porque
no hay ninguna palabra en Entlet en que estas dos consonantes se pronuncien separado. Sería lo mismo que podría decir para el castellano para justificar la L. Hay dos L juntas. Las dos L juntas nunca se pronuncian separadas en castellano. Hay otras lenguas en que sí. Por ejemplo, en el catalán existe la L. Existe la L con el sonido de ya, pero también existe la doble L con el sonido de dos Ls. Y la solución que han inventado en esta lengua es poner un puntito entre las dos para decir que en un caso se tienen que pronunciar como un solo sonido y en otro caso como dos sonidos separados. Pero si esto no existe en la lengua, si estuviéramos hablando del castellano, en que no hay ninguna palabra con doble L, en que las L se pronuncian separadas, no hace falta inventar esa convención. Alcanza con saber que dos L's se pronuncian siempre y ya. Y lo mismo para la NG. Podríamos discutir, bueno, desde mi punto de vista como lingüista, estas dos convenciones son buenas para representar ese sonido, porque reconocen la existencia del sonido como un sonido aparte, que no es ni es ni es su propio sonido. Pero no hay letra para escribirlo, porque el alfabeto del castellano no tiene la letra. En guaraní se inventó una letra. ¿Cuál es la letra que se usa para esto en guaraní? ¿La palabra misma o la letra? La letra. La G. La G con G. así, La ¿no? palabra manga. Eso es un... Ñe. ¿La? Sería Ñe. Ñe. La otra es G. Sí, pero en Entlet es esta. O sea, la pronunciación de la NG en Entlet creo que es ne, ¿no? Entonces con Tenma la G no se escucha. Y es cierto que en guaraní esto afecta a la vocal. Esa es otra historia en la que no me quiero meter porque es muy complicado. Pero si pensamos solo en el sonido de la consonante, esta letra fue inventada para representar esa consonante. Entonces, lo que en guaraní se escribe anga, en Entlet se podría escribir anga y la pronunciación es prácticamente la misma. En guaraní tendría que acentuar acá, ¿cierto? Son dos convenciones distintas para representar el mismo sonido consonántico. Bueno. La diferencia es que el guaraní tiene dos significados ahí. Son diferentes. Ana es en un tiempo establecido, Ana. Pero anga es alma. Anga, sí. Es alma. Tiene dos significados diferentes. Exacto, pero dos sonidos diferentes también, ¿no? Porque aquí, si transcribiéramos en el alfabeto fonético, se va a poner complicado esto, pero... Sí, el de arriba es la nasalidad surge sobre la G. Exacto. Y en el segundo la N, que ya es nasal con naturaleza en guaraní. Exacto. Mientras que acá, en guaraní, esta G se pronuncia, pero en Entlet no se pronuncia. En Entlet, cuando uno lee algo así, es simplemente anga, con una anga pura.
Es la convención para escribir el Etchlet, que una N con una G representa esa consonante. ¿Y hay alguna desventaja de usar esta convención? Bueno, eso es algo que tienen que discutir ustedes, pero como hicimos con la otra letra, podríamos decir, bueno, podríamos inventar una letra nueva, una N con una colita, que en realidad la N con la colita es como si hubiéramos juntado una N y una G, ¿cierto? Le cortamos la colita a la G y se la ponemos a la N y creamos esa nueva letra. Podríamos hacer eso, o podemos usar un dígrafo como hicimos acá, 2 letras, y eso tiene muchas ventajas, una de las cuales es que los teclados tienen esas letras, todo el mundo conoce esas letras, nadie va a tener dificultad en escribirlas, pero tiene desventajas también, que es que nos podemos preguntar, como nos estábamos preguntando recién, ¿por qué las pronunciamos juntas y no como 2 letras separadas? Son 2 letras en efecto. Y la respuesta es que, bueno, las pronunciamos juntas porque esta es la convención. Así se inventó la escritura del Etchlet. Esa fue la convención que se decidió. Y mientras no cree problemas, no hace falta cambiarlas y estamos contentos con eso, ¿no? Esas son las dos letras problemáticas.